Son las 20:35 y en Sobre la Tierra ya estamos comunicados telefónicamente con Ana Beatriz Guarnaschelli, docente de Dasonomía en la FAU y directora del Centro de Arbolado y Silvicultura Urbana de la Facultad. Ella nos va a contar acerca de los desafíos que trae el cambio climático con respecto al arbolado urbano. Hola Ana, gracias por estar en el programa. Acá Santiago y Pablo, te saludamos. Chicos, hola Santiago y Pablo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá, Ana. Te quería... Gracias a ustedes por invitarme. Bien. A modo de introducción quería preguntarte, o pedirte que nos cuentes, mejor dicho, los beneficios de tener vegetación en las ciudades, en especial de tener árboles en las ciudades. Bueno, cómo no. Bueno, la vegetación así urbana, tanto la pública como la privada, tiene una enorme cantidad de beneficios, ¿verdad? Y bueno, y en particular los árboles, ¿no? Porque dentro de toda esa vegetación son componentes muy, muy destacados, ¿no es cierto? Algo que es realmente importante es lo que tiene que ver los árboles con la capacidad de captar dióxido de carbono, ¿no? Entonces eso lo estamos escuchando mucho hoy y es porque justamente tienen la capacidad de, a través del proceso de fotosíntesis, tienen tanta área foliar que, bueno, tienen la posibilidad de captar muchísimo carbono y almacenarlo tanto en la biomasa aérea como en la radicular. Así que, bueno, ese es un tema muy importante de la vegetación arbórea urbana. Bueno, obviamente hay variantes, ¿no es cierto? No todos los árboles son iguales porque tienen mucha distinta magnitud, distinta capacidad funcional, ¿no es cierto? Después hay otros también, otros contaminantes gaseosos, ¿no es cierto? Que también ellos actúan. Y también está todo este pequeño polvillo, este material que tenemos en la atmósfera disuelto, que bueno, que ahí el árbol, toda la copa retiene también y nos filtra, o sea que sería como un filtrador biológico, ¿cierto? Hay algo muy interesante del arbolado, que es esa capacidad para hacernos más amigable las temperaturas en la ciudad, ¿cierto? Todos buscamos el árbol para la sombra, sobre todo en el verano. El árbol amortigua esto que se habla en la ciudad de que es una isla de calor, ¿no es cierto? Exacto. Todo espacio con vegetación, todo espacio arbóreo va a hacernos más amigables, va a modelar, reducir las temperaturas al mismo tiempo que, bueno, un tema muy interesante, que en la medida que haya más árboles, también el árbol, digamos, va a regular el ciclo hídrico. Y entonces intercepta agua, que absorbe mucha agua. Entonces nosotros esperaríamos que mientras más árboles en la ciudad hubiera menos riesgo de inundación, ¿no? Claro. Y esos son algunos de los, digamos, más conocidos beneficios, ¿no es cierto? Hay otros que también son menos conocidos, ¿no es cierto? Como que los árboles amortiguan la contaminación acústica. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La ciudad de Buenos Aires es realmente muy ruidosa y los niveles, hay mapas del ruido de las distintas regiones y está en general sobre los valores que nos causan problemas. Bueno, el árbol amortigua eso, así que realmente un tema muy interesante. Claro, ¿y eso se ve en el mapa? Sí, hay mapas de ruido en la ciudad. Lamentablemente, lo que muestran esos mapas es que realmente los niveles son perjudiciales para la salud auditiva, nos generan también problemas de distracción, de concentración. Claro. No nos damos cuenta, realmente. Claro. Eso no nos cuenta, así que eso es muy, realmente es un beneficio que no está tan conocido, ¿no? Sí, pero también te quería comentar que hay otros beneficios. Por ejemplo, hay ciertos ambientes donde la arboleda en general va a valorizar más la propiedad. Así que esto es muy interesante. Un impacto económico, ¿no? Sí. Es un impacto económico, claro, y las calles que en verano, las casas, las infraestructuras, las casas, edificios que están mejor protegidos por las arboledas en el verano, está, digamos, claro que se reducen los gastos de uso de refrigeración. Así que también ahí hay un beneficio económico, ¿no? Buenísimo. Son enormes los beneficios y es muy importante porque todo esto redunda también en la calidad de vida, porque al filtrar contaminantes de distinta índole, hay amortiguar los efectos térmicos,
en realidad está mejorando también las condiciones de factores predisponentes de riesgo para la población. O sea que es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo en Argentina, porque tenemos un 92% de la población en ciudades que vive en ambientes urbanos. Claro. Sí. Es sumamente importante que todos estos efectos sobre gran parte de la población de Argentina. Entonces tenemos que cuidar el arbolado, ¿no? Estaba pensando acerca de la influencia del clima en el planeta, ¿no? Que está cambiando tan marcadamente, tan drásticamente. Y bueno, pensaba en los impactos que tiene sobre el arbolado urbano. Sin ir más lejos, en diciembre pasado hubo una tormenta acá que fue tremenda. Ay, sí, fue tremendo, la verdad. Bueno, o sea, lo estamos viendo, los especialistas, no es mi tema, ¿no? Pero los especialistas, los registros nos están hablando, nos están mostrando que, bueno, aumenta la temperatura. Esto es notable, ¿no es cierto? Que los gases de efecto invernadero traen aparejado esos aumentos y otras cosas más serias, como, bueno, estos eventos extremos. Y también, o sea, variabilidad. Y bueno, sí, efectivamente nosotros tenemos si nosotros reflexionamos de lo que nos pasó recientemente y que experimentamos en Buenos Aires, vemos que tuvimos tormentas gravísimas, tuvimos también durante la primavera de 2022 y verano del 2023 una tremenda sequía. Y nosotros una sequía. Estuvimos viendo los efectos sobre los árboles, ¿no? Estuvimos viendo que había problemas en el funcionamiento de los árboles. Durante esa primavera vimos que había mucha caída de hojas. Bueno, una estrategia para las plantas para defenderse, ¿no? Para tolerar y evitar la sequía. Las plantas, obviamente, tenían un funcionamiento muy retardado, podríamos decir. Tuvieron poca posibilidad de fijar carbono, poca posibilidad de brindar todos estos servicios que estábamos diciendo, ¿no? Que hubo muerte de árboles en distintos lugares, ¿no? Lo veíamos en las plazas, nosotros en nuestro parque, en nuestra facultad, vimos que también, bueno, había una alteración a veces en el comportamiento de ciertas plagas, mucho daño por hormigas, ¿no? Mira. Así que, bueno, realmente es complejo, ¿no? O sea que ahí se afectó el comportamiento de las plantas. Claro. Y bueno, ni que hablar de las tormentas, de la tormenta de diciembre del 2017, ¿no? Claro. Bueno, ahí se ocasionó muchísimos daños. Claro, las comunidades se vuelven muy susceptibles. Y en relación a esto en particular, a los árboles, ¿qué medidas tenemos que tomar nosotros en las ciudades para enfrentar los eventos extremos? Yo creo que las predicciones nos están diciendo que va a incrementar estas situaciones de cambio en los registros, en los factores de clima, va a aumentar esta frecuencia de eventos, así que creo que hay que tomar y enfrentar esta problemática de distintos lados, enfrentar desde el lado académico, desde la investigación, desde la experimentación, desde lo institucional. Las instituciones que hacen la gestión también deben un poco enfocarse en esto. Hay en realidad muchos estudios que se están viendo ya de la preocupación que existe por lo que evidencia las plantas, ¿no es cierto?, y que se están seleccionando realmente especies tolerantes a condiciones extremas, ¿no? Un caso típico, por ejemplo, es la sequía. Hay mucha investigación puesta sobre la selección a partir de caracteres genéticos o especies que manifiestan más plasticidad fenotípica. Porque, bueno, identificando esos tipos de especies. Al mismo tiempo, si nosotros pensamos en las tormentas, también hay estudios que dicen, bueno, ¿qué especies, por sus características, por su conformación, tienen mejor comportamiento a eventos extremos de tormenta, ¿no? A vientos tan tremendos, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y hay que ir explorando eso, ¿no es cierto? Desde el lado también desde otras áreas se debe trabajar, por ejemplo, lo que significa cómo el paisaje podría estar diseñado, cómo la infraestructura verde podría llegar a, digamos, mejorar el comportamiento y la habitabilidad en la ciudad, ¿no? Es un problema complejo pero actual que hay que trabajar mucho, ¿no? Porque los árboles que tenemos ahora no sabemos si van
a funcionar bien en unos años. Claro, y acá puntualmente en la ciudad de Buenos Aires ¿se está haciendo algo en ese sentido? ¿O es suficiente? ¿O están recambiando especies? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay, digamos, se está trabajando en esta temática. Ha habido a lo largo de los años la incorporación de nuevas especies. Los objetivos a veces no solamente estuvieron centrados en el tema ambiental, pero sí existe esta necesidad de trabajar y algunas áreas están trabajando, ¿cierto?, en esta temática, porque se han visto problemas en el comportamiento ya también de las especies. ¿Hay que cambiarlas para vos las especies? ¿Las que actualmente hay en Cava te parecen adecuadas, no? Hay algunas especies que no necesariamente, digamos, habría que cambiarlas por esta problemática ambiental, ¿cierto? Hay especies que tienen otras problemáticas. Por ejemplo, uno podría evaluar si en la ciudad hay algunas especies de gran magnitud, ¿no es cierto?, que quizás resultan poco adecuadas. Entonces serían otras problemáticas. Claro. Porque a veces la inadecuación o la plantación de ciertos ejemplares trae aparejado una mayor intensidad de manejo y eso no es necesario. Así que hay distintas razones que uno ve que habría que cambiar algunas especies, ¿cierto? A veces hay algunas especies que son abundantes en los viveros, pero que muestran algunas problemáticas sanitarias, entonces, eso es otra temática, ¿no? Claro. El año pasado, Ana, se creó en la FAU el Centro de Arbolado y Silvicultura Urbana. ¿No cree contar qué trabajos o investigaciones se están realizando hoy? El Centro de Arbolado y Silvicultura se crea y reúne a un grupo de profesionales que de distintas cátedras están enfocados en la temática del arbolado y la silvicultura. Históricamente, esta temática fue llevada adelante por profesionales de la cátedra y docentes de la cátedra de taxonomía. Entonces, durante muchos años se estuvo trabajando en esa temática. En este momento se conforma este equipo multidisciplinario con mucha riqueza, tratando de, digamos, enfocarse en tanto la formación como la investigación y también asesoramiento, ¿no es cierto? Sí. Son muchas las áreas en las cuales se está trabajando. Para mencionarte algo que venimos llevando a cabo en proyectos de tesis, todo lo que tiene que ver con las plantaciones urbanas y todos los factores que tienen que ver con el éxito de esas plantaciones. ¿Por qué? Porque eso es una gran problemática, que la vemos tanto en Cava como en otras áreas suburbanas, ¿no es cierto? Hay mucha mortalidad de ejemplares. Eso significa una gran ineficiencia, ¿no es cierto? Se invierten muchos recursos y los recursos no se traducen en un ejemplar que se instala bien, ¿no? Así que estamos llevando a cabo desde hace varios años, y esa es una temática importante. Pero hay otros temas muy importantes en la gestión del arbolado, porque la gestión es muy compleja. Entonces, nosotros estamos trabajando también en lo que tiene que ver con la implementación de mejores prácticas silviculturales, fomentando la aplicación de prácticas en el momento correcto, en la intensidad correcta, ¿no es cierto? Siempre respetando lo que es la biología de los árboles, ¿cierto? Y Claro. esos son los pilares para que uno tenga un arbolado sustentable, que también estamos trabajando. Nuestro objetivo es formar profesionales en estas temáticas y también asesorar, ¿no es cierto?, en estas temáticas. Claro. ¿Cierto? Porque hay mucha necesidad de mejorar este recurso, ¿no? En función de todo lo que hablamos al principio, ¿no es cierto? En función de que esta recurso es tan importante para la sociedad, De los servicios. tan importante exacto. para nuestra calidad de vida. Sí. Así que, estamos enfocándolo de distintos aspectos. ¿Y todo esto pensando en el arbolado de la ciudad de Buenos Aires o un poco más allá también? No, estoy pensando en la ciudad, pero pensando en todos los ámbitos que rodean a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, porque el arbolado tiene una gestión, digamos, muy desafiante, donde intervienen muchos actores, donde
bien, donde hay muchas interacciones, entonces hay mucha necesidad por mejorar el personal técnico que ejecuta tareas. Entonces ahí también es muy importante que el Centro de Arbolado actúe, ¿no es cierto?, en esta capacitación a través de, por ejemplo, diplomaturas. Sabe que se pueden, a través de la facultad, capacitar a esta gente, ¿no? También a profesionales, y vemos también muy interesante el hecho de informar sobre la importancia que tienen los relevamientos y censos del arbolado urbano y la información que surge de esos censos y la posibilidad de sugerir prácticas de manejo en función de esas realidades a fin de mejorar. Digamos, la problemática, a nosotros me parece que hay problemas comunes en el arbolado y hay mucho por trabajar. Perfecto. Y mucho por brindar a partir de, digamos, del centro. Del centro. Excelente, Ana. Bueno, te agradecemos mucho por haber estado en Sobre la Tierra. Queremos decirte que estos micrófonos son tuyos, así que seguimos en contacto y te volvemos a entrevistar pronto. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Vamos a un corte y volvemos.